Organizaciones de la sociedad civil piden a la Asamblea aprobar el incremento de IVA como propone el gobierno para evitar el deterioro económico y que peligre la dolarización. El gobierno analiza suprimir 19 entidades públicas como parte de un plan de reducción de gastos para ahorrar $68 millones al año. En el primer debate sobre la ley de extinción de dominio, se discute sobre si se necesita o no sentencia ejecutoriada para quitar los bienes producto de delitos. En las zonas calurosas de Carchi se cultivan 250 hectáreas de flores, convirtiendo esa provincia en la tercera productora nacional de rosas para San Valentín. La Agencia Nacional de Tránsito anunció que desde hoy los conductores podrán circular con la licencia caducada siempre y cuando lleven el turno para la renovación. Centenares de agricultores europeos protestan en Bruselas en rechazo a la importación de productos agrícolas y se oponen a la eliminación de subsidios. Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos con voces a favor del incremento del IVA al 15%. Gaby. Estefi, amigos, bienvenidos a esta emisión. El mayor argumento es proteger al dólar. Crisis, la propuesta ciudadana. Organizaciones de la sociedad civil piden que la Asamblea dé paso al incremento del IVA como lo propuso el presidente Daniel Noboa. Advierten que si no se toma esta medida, la crisis se agudizará y se pondrá en riesgo la dolarización. Francisco Garcés recogió los argumentos. Economistas, académicos y representantes de organizaciones de diferente índole coinciden en que la única salida para afrontar la crisis económica que enfrenta el país es que la Asamblea apruebe el proyecto del Ejecutivo para elevar del 12 al 15% el IVA, además de revisar el subsidio a los combustibles. Si no se toma esta medida, las consecuencias se verán a corto plazo. Aumenta el IVA en 3 puntos, puede haber un efecto negativo en el consumo, pero el efecto negativo de no pagar a funcionarios públicos, a hogares pobres, a proveedores del Estado, va a ser muchísimo mayor y puede terminar contagiando, también como se ha anticipado, a otros sectores de la economía, incluyendo el propio sistema financiero. En caso de no asumir las medidas, la balanza de pagos se romperá y el Estado dejará de pagar sus obligaciones, lo que abrirá la puerta a crear un sistema de pagos que no use el dólar como moneda, poniendo en riesgo la dolarización. Va a tratar de sacar algún tipo de instrumento financiero, una suerte de cuasi moneda, con la cual buscaría cumplir sus obligaciones. Serán bonos de corto plazo, pueden ser ecuadólares, puede ser cualquier tipo de instrumento que le sirva para satisfacer esas obligaciones que ya no los puede hacer con los dólares propios del sistema. El mismo riesgo identificaron en un comunicado académicos y representantes de organizaciones civiles. Exhortan a la Asamblea Nacional y por ende a las fuerzas políticas que la conforman a aprobar el incremento del IVA del 12 al 15% y así generar de manera inmediata ingresos adicionales y estructurales a la caja fiscal, permitiendo garantizar la dolarización. El incremento del IVA debe ir acompañado, según dicen, de la reducción del gasto público y la revisión inmediata de los subsidios a los combustibles. Este momento exige unidad nacional para salvar la patria y salvar a la gente de la pobreza que se multiplicará ad infinitum. A la Asamblea le piden que no apruebe medidas que sean temporales, ya que para ellos eso no hará más que poner un parche en una crisis que requiere de medidas permanentes y estructurales. Impuestos. ¿Hasta dónde son legales? El informe para enfrentar el conflicto armado está listo. Ahí se contemplan 4 fuentes de ingresos adicionales para el Estado. Sin embargo, no todas son coherentes con las disposiciones constitucionales ni tampoco cuentan con respaldo político. Revisamos cuánto se aspira a recaudar con cada propuesta.
Aprobado el informe para segundo debate de la ley para enfrentar el conflicto armado, la crisis social y económica, las propuestas quedaron configuradas en el siguiente orden. Primero, la Asamblea crea una contribución temporal de seguridad. La base imponible serán las utilidades del ejercicio fiscal 2022. La tarifa de la contribución que se plantea es del 3.25%. Se cobrará por una sola vez y se calcula su impacto en 325.6 millones de dólares. Esa fue una iniciativa del Partido Social Cristiano y el correísmo no la mira con agrado. Aquí hay dos problemas. Primero, que la contribución es retroactiva porque se refiere a las utilidades del 2022 y el artículo 300 de la Constitución señala que el régimen tributario por principio no es aplicable hacia atrás. El otro problema es que en la Asamblea hay quienes se aferran al artículo 120 que señala que los legisladores pueden crear, modificar o suprimir impuestos mediante ley, pero se olvidan del 135 que dispone que solo el presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. Pese a ello, el informe propone una segunda contribución temporal para los bancos y cooperativas de ahorro y crédito. La base imponible son las utilidades del ejercicio fiscal 2023. Se establece un gravamen que va del 5% al 25%. Esta propuesta, que proviene del correísmo, es evidentemente retroactiva y se plantea cobrarla por una sola vez. El impacto se calcula en 145.9 millones de dólares. Y al gobierno la idea no le disgusta. El proyecto también contempla que el impuesto a la salida de divisas será del 5%. Se propone una temporalidad permanente. El impacto de esa medida sería de 241.6 millones de dólares. Finalmente, el informe para segundo debate recoge la propuesta original del presidente, pero modulada. Se incrementa la tarifa del IVA al 15% para los años 2024, 2025 y 2026. Luego será del 13%. Su impacto en el 2024 sería de 1.071 millones de dólares. La intención del gobierno, sin embargo, no tiene el respaldo del Partido Social Cristiano ni del Bloque de Revolución Ciudadana. Mas eso no sería suficiente para evitar que entre en vigencia porque en el tablero de ajedrez de la política criolla, la simulación como estrategia prima. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, confirmó la hoja de ruta del proyecto económico urgente en el Pleno. Cada punto, incluido el aumento del IVA, será votado de forma independiente. Tal vez la gente lo conozca como el proyecto que propone incrementar el IVA, pero en realidad hay otros 3 puntos importantes en ese documento porque se han ido sumando propuestas de minoría de distintas tiendas políticas. La Revolución Ciudadana, por ejemplo, no quiere subir el IVA, sino poner un impuesto sobre las utilidades de los bancos. El Partido Social Cristiano tampoco quiere aumentar el IVA, sino una contribución especial para la seguridad. El debate y la votación del proyecto será el martes y para conciliar cada posición de cada tienda política, los legisladores tienen una estrategia. La votación va a ser con diferentes mociones, especificando en cada moción única y exclusivamente un tema de los tantos que tiene el proyecto de ley. Es decir, se votará por el IVA en una moción, se votará por permitirle al presidente modificar el ISD en otra moción, se votará por esa contribución especial de la banca en otra moción y se votará por el tema del IVA en otra moción. Pero el proyecto sigue siendo uno solo, así que si por ejemplo el IVA no tiene mayoría, solo ese punto no podrá ser archivado. Porque si el informe de mayoría tiene consensos en cualquiera de las propuestas, es decir, hay 70 votos en cualquiera de estas propuestas individuales, ya no cabe el archivo, porque cabe que se resolvió algo dentro del informe de mayoría y pasaría a la presidencia el informe de mayoría. Ahí ya no cabe el archivo per se. Lo que pasaría es que el informe que la Asamblea apruebe tendría que ir a la decisión del presidente Noboa, y él podría objetarlo y devolverlo a la Asamblea con esa objeción. Y si él quiere intentar en su propuesta original, tiene el derecho a hacerlo, es decir, incorporar nuevamente el IVA, entonces llegará un veto parcial. Y la Asamblea entonces necesitaría las 2/3 partes, es decir, 92 votos para insistir en su postura. Pero 92 votos hoy no los tiene nadie. No los tiene nadie. Y entonces el proyecto económico urgente, el incremento del IVA, entraría en vigencia por el Ministerio de la Ley.
Ya se realizó el primer debate de la cuarta ley urgente del presidente Noboa. Aunque hay respaldo en agilitar los tiempos para que bienes del crimen organizado pasen al Estado, algunos legisladores dudan si se requiere una sentencia ejecutoriada previa. Patricio Díaz estuvo en la sesión. El proyecto económico urgente del Ejecutivo, que reforma la ley de extinción de dominio, tiene el respaldo de los legisladores en su intención de agilitar el proceso para que bienes de origen ilícito pasen al Estado. Sin embargo, no todos están de acuerdo en que esto proceda sin una sentencia previa. El informe de la comisión determina que este proceso es exclusivamente sobre el patrimonio que no coincide con los ingresos de la persona, por lo que es independiente de otras causas penales y, por tanto, no requiere sentencia. El desmantelamiento de las finanzas de la delincuencia organizada requiere que el procedimiento de extinción de dominio sea autónomo e independiente del proceso penal. Sin embargo, el correísmo tiene dudas y el Partido Social Cristiano ha mostrado su desacuerdo con que el proceso de extinción de dominio se inicie sin que el propietario de los bienes haya sido sentenciado por un delito de crimen organizado o corrupción. La Corte Constitucional, según ellos, exige ese paso. El día de mañana los pillos van a demandar al Estado y van a reclamar que se les devuelvan los bienes y que encima de eso se indemnice con millonarias cantidades de dinero bajo el argumento de que se le vulneró los derechos. La bancada de Construye dice que se está interpretando mal el dictamen de la Corte Constitucional y que al tratarse de otro proceso distinto al penal, se puede seguir sin sentencia. La sentencia de la Corte Constitucional habla del debido proceso como una de las garantías que se tiene que asegurar en la ley. El debido proceso está recogido en la ley, en la propuesta de reforma de ley. El proyecto propone que la investigación de extinción de dominio, que hoy tiene un plazo de 1 año, quede en 6 meses. Deja abierta la posibilidad de que se proceda sobre todos los delitos de crimen organizado y los que se puedan crear. Además, pone una prescripción de 80 años para estos procesos. Luego de la sesión, la comisión debe recoger observaciones e incluirlas en el texto que se votará en el segundo y definitivo debate. Las protestas de granjeros europeos suben de tono. Esta mañana colocaron barricadas y quemaron objetos en las inmediaciones de la sede de la Eurocámara en Bruselas y en medio de la cumbre que reúne a jefes de Estado y otros representantes del bloque. Los reclamos contra políticas ambientales, económicas y comerciales se extienden ya por una docena de países. Acamparon durante la noche y a primera hora activaron la protesta en una concentración de centenares de agricultores belgas y los que llegaron de otros países con 1.500 tractores. Los alrededores del Parlamento Europeo fueron tomados por granjeros que trasladaron sus vehículos hasta el sitio, tal como lo han hecho en otros lugares donde han cerrado carreteras y bloqueado el acceso a puertos. En Bruselas prendieron fuego a barricadas con maderas y llantas, obligando a la policía antidisturbios a intervenir para evitar una escalada de violencia. Los agricultores europeos aumentan así la presión sobre los líderes políticos para que den marcha atrás en una serie de lineamientos ambientales, económicos y comerciales. Demandan la paralización de negociaciones de acuerdos, por ejemplo, con Mercosur. Rechazan la importación de productos agrícolas de otras naciones a precios más bajos, inclusive desde Ucrania, y se oponen a la eliminación de subsidios. Así, las protestas que arrancaron el 8 de enero en Alemania se extendieron luego a Francia, Italia, Países Bajos, Hungría, Polonia, Bélgica y ahora Grecia, Portugal y España. En un intento por disminuir la intensidad de la protesta, la Unión Europea, reunida hoy en una cumbre en Bruselas, ha anunciado planes para proteger a los agricultores de exportaciones baratas desde otras naciones. Pero esos planes deberán ser aprobados luego por el Parlamento Europeo y por los congresos de cada uno de los 27 países integrantes del bloque. Si su licencia de conducir ya caducó, presta atención porque desde este jueves puede circular en su vehículo con ese documento, pero cumpliendo ciertas condiciones. Así lo anunció la ANT, aunque no explicó por qué tomó la decisión. Diego Cuenca con el informe.
Desde ese 1 de febrero está permitido conducir con licencia caducada, siempre y cuando porten el turno impreso que indica que el usuario agendó el trámite para renovar el documento hasta el 31 de diciembre de ese año. Además, quienes extraviaron la licencia o sufrieron algún robo deben portar la denuncia presentada en la Fiscalía. La medida fue anunciada por la Agencia Nacional de Tránsito ANT en un escueto comunicado en el que no explica por qué tomaron esa decisión. La directora ejecutiva Vanessa Cueva, mediante su equipo de comunicación, confirmó que dará una entrevista a Televisazo en las próximas horas. Sin embargo, en redes sociales algunos usuarios han denunciado que desde noviembre no hay material para la emisión de licencias físicas, a pesar de que ya cumplieron con todo el trámite, y se quejan por fallas en el sistema para generar un turno. Y por segunda ocasión el gobierno cambia de decisión. El COE Nacional no definirá si los eventos masivos se cancelan y cada cantón analizará individualmente los casos. Por ejemplo, en Guayaquil, Barcelona sí hará la noche amarilla, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. A 8 días del carnaval, la decisión del gobierno sobre los eventos masivos en Ecuador vuelve a cambiar. Aunque solo 2 días atrás se anunciaba que el COE Nacional preparaba un pronunciamiento sobre el tema, hoy quedó descartado. Así lo dijo el viceministro de Gobierno Esteban Torres. En este marco, las decisiones que se habían tomado sobre algunos eventos cambia. Un ejemplo es la Noche Amarilla de Barcelona Sporting Club. En redes sociales, el jefe de prensa del equipo guayaquileño señaló que el evento sí se hará, pero no el 11 de febrero, sino en una nueva fecha que aún no está definida. Mientras desde el departamento de prensa del Club Sport de Emelec indicaron a Televistazo que la explosión azul sí se realizará. Y la directiva está por definir si se hará con presencia de público. La información que dio este jueves el gobierno vuelve a generar confusiones porque ahora son los municipios quienes deben definir lo que ocurrirá en sus territorios. El COE de Tungurahua volvió a sesionar y ratificó que no se darán permisos en los cantones de la provincia, pese a estar en semáforo verde. En este marco, la fiesta de la fruta y de las flores se mantiene postergada y la expoferia Muxugruna también se suspendió. Mientras Cuenca, en semáforo amarillo, confirmó una agenda de 100 actividades por carnaval, incluyendo conciertos, desfiles y festivales. Salinas, en semáforo rojo, también ratificó actividades. En contraparte, Guaranda confirmó que no se les otorgó permisos para eventos en carnaval y este jueves se reúnen para definir fecha para una nueva agenda de eventos durante el año, pues la suspensión les deja pérdidas por $6 millones. San Valentín, del Ecuador para el mundo. A menos de 2 semanas para San Valentín, la producción de rosas en Carchi se incrementa en un 38%, lo que genera una reactivación económica, sobre todo en las comunidades rurales del sur. Paola Andrade nos informa. Cada mes la provincia de Carchi produce 700 toneladas de rosas y con la creciente demanda en febrero de mercados internacionales como Canadá, Estados Unidos, Rusia y Australia, esta producción se eleva experimentando un aumento del 38%, que no solo refleja la excelencia en la producción de sus rosas, sino que también conlleva la duplicación del número de trabajadores de 12 a 24 por cada hectárea de cultivo. En todo Carchi son 252 las hectáreas que se destinan a este negocio, distribuidas en 30 fincas de los cantones Espejo, Mira y Bolívar. El 70% de los pobladores de estas zonas del sur de la provincia laboran en las florícolas durante las temporadas altas como San Valentín. En la provincia hay 3.800 personas que trabajan en florícolas de forma permanente. En la parroquia rural de San Isidro del cantón Espejo hay familias enteras de hasta 5 integrantes que hallan en la producción de rosas la reactivación de la economía de sus hogares. Carchi es la tercera provincia exportadora del Ecuador después de Pichincha y Cotopaxi. Además de las fincas dedicadas a la exportación, en la provincia hay otros 28 productores de rosas dedicados exclusivamente a la venta dentro del país que también se preparan para la demanda por el día de San Valentín. Mañana Televistazo presentará toda la logística para enviar las flores al mundo.
Y el gobierno analiza el futuro de 19 entidades del Ejecutivo en las que los sueldos suman 68 millones de dólares al año. Para aminorar el costo de la desvinculación de servidores públicos, el Ministerio del Trabajo estudia alternativas. Luisa María Heredia con el informe. Un mes después del anuncio, el gobierno de Daniel Noboa eliminó la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. Los ministerios del Interior y Defensa asumieron desde este jueves sus atribuciones y competencias. La supresión forma parte de un plan de reducción del gasto público cuya primera etapa consistió en la optimización de entidades de la función ejecutiva, logrando un ahorro, según el Ministerio de Trabajo, de 5 millones de dólares con el término de los contratos ocasionales, que estaban vigentes hasta diciembre del año pasado. En la segunda etapa, que ya está en marcha, la idea es absorber o fusionar 19 de las 118 entidades del Ejecutivo. Encabeza la lista la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que tiene 759 empleados e implica un costo anual en salarios de 13,2 millones de dólares. Sigue la de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARSA, con 589 trabajadores y un gasto en sueldos de 12 millones por año. Y el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, en cuya nómina constan 413 colaboradores, que anualmente representan 7,4 millones de dólares. En total, en las 19 entidades hay 3.812 servidores públicos y el gasto corriente anual asciende a 68,9 millones. Para la desvinculación de personal, la cartera contempla 2 vías: hacer cumplir el decreto que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República y revisar las contrataciones colectivas que fueron inscritas sin contar con los informes que se requieren del Ministerio de Economía. Actualmente se evalúa caso por caso para contar cuántos serán y luego identificar cómo conseguir los fondos necesarios. Como una tercera parte del plan, el Ejecutivo también prevé reducir el tamaño de las entidades de los sectores estratégicos, como las corporaciones nacionales de telecomunicación CNT, la eléctrica del Ecuador CELEC, la de Electricidad CENEL y Petroecuador. Las 4 suman 27.776 funcionarios y 786 millones de dólares anuales en salarios, de acuerdo a cifras de la cartera de finanzas. Sí hay cupos para tratar a personas adictas a las drogas en el sistema público de salud. ¿Cómo ingresar? Al volver. Además, en Argentina continúan las manifestaciones mientras el Congreso debate la polémica ley presidencial. ¿Qué propone el proyecto? Los detalles en instantes. Bandas, radiografía del crimen. Entre las bandas más violentas, inteligencia policial ha identificado a R7, Santo Domingo y el norte de Manabí son sus bastiones y se los involucró a masacres carcelarias. Entre los 22 grupos declarados como amenaza terrorista están los R7, organización delincuencial creada a la sombra de las cárceles por Freddy Anchundia, alias Anchundia, y Ángelo Achilie, alias Negro Ángelo. Alias Anchundia pertenecía a los Gatos Secos de Manabí. Cuando fue expulsado, formó la pandilla de los Anchundia, que según la policía cobraban $3.000 por sicariato. También se dedicaban al microtráfico. En 2016 fue capturado y enviado a Turi, donde crearon los R7, que se aliaron con Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, entonces líder de los choneros. Con el asesinato de Rasquiña en diciembre de 2020, los R7 se alejaron del nuevo cabecilla, alias Fito, por sospechar que estuvo detrás de su muerte. Entonces se aliaron con los Lobos. El número de sus miembros no es público, pero inteligencia policial considera que no es una mega banda como los choneros y los lobos que operan en 10 y 14 provincias del país. La consideran más bien como una banda que trabaja en el tráfico de drogas, sicariato y extorsión en alianza con otras organizaciones en las cárceles. Su centro de operaciones es Santo Domingo, en sus calles y en su cárcel Bellavista. También en el norte de Manabí, donde según la policía son los responsables de las muertes violentas.
En abril de 2022, pugnas internas generaron un quiebre con los Lobos, que originó una masacre en la cárcel de Turi y dejó 21 muertos. Alias Anchundia fue enviado a la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil, donde estuvo una semana, pues un juez ordenó su traslado a la cárcel de Santo Domingo. Esto generó otra masacre, la primera más violenta en esa cárcel, con un saldo de 44 presos asesinados. El gobierno de Guillermo Lasso lo devolvió a La Roca, pero un juez revirtió esa decisión. El COSEPE se negó a cumplir la resolución. Alias Anchundia estuvo en La Roca hasta una explosión con dron en el techo y fue enviado a la regional de Guayaquil, donde estaba Fito. Finalmente, el 8 de noviembre de 2023 apareció colgado. El SNAI no dio detalles. Ahora la policía identifica a Ronald Bravo, alias Ere Crazy o alias Ciego, Sordo y Mudo, como el nuevo cabecilla de ese grupo en Santo Domingo, provincia clave para el paso de la droga desde la frontera norte. En Ecuador, los centros de rehabilitación tienen cupos debido a la falta de pacientes. Sin embargo, en los últimos 3 meses, el ministerio ha invertido $4 millones para mejorar el servicio. Informa María Belén Goncalves. Imágenes como esta, donde a plena luz del día, en las calles de Guayaquil, se observa a personas consumiendo drogas, son cada vez más comunes. La mayoría son rostros jóvenes, parecidos al de Andrés. Él empezó a consumir cuando apenas iniciaba su adolescencia. Fue en el colegio, probé lo que es marihuana. ¿Quién te ofreció? Compañero del colegio. Andrés es uno de los adolescentes internados que se recuperan en el Centro Especializado en Tratamiento de Personas con Consumo Problemático de Alcohol y Drogas, CETAD Libertadores en Guayaquil, que actualmente, aunque tiene capacidad para 31 jóvenes, solo alberga 12. Esta situación se repite en el resto del país. Hay 10 CETAD distribuidos en las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Pastaza, Portoviejo, Azuay, El Oro, 2 en Guayas y 2 en Pichincha. La capacidad total de estos centros es de 399 pacientes. Sin embargo, solo hay 164 ingresados en el programa de recuperación. El CETAD de Esmeraldas es el que menos pacientes tiene. Solo 5 de las 58 plazas disponibles están ocupadas. El viceministro de Salud, Jonathan Guacho, apunta al principio de voluntariedad de los pacientes para ingresar al tratamiento, lo que provoca que los consumidores sigan en las calles y no en los centros. Pero dice que el decreto 28 sobre la derogación de la tabla de consumo cambiará esta dinámica y esperan que en los próximos meses ingresen más pacientes al sistema de los CETAD. Para ello han invertido desde el mes de noviembre $4 millones para fortalecer además los centros ambulatorios básicos y los servicios de atención integral. Para ingresar al programa de recuperación, las personas pueden primero asistir a cualquier centro de salud o llamar a la línea 170, opción 6, y pedir ayuda. El presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, explicó cada una de las irregularidades encontradas en el concurso de jueces nacionales anulado el 18 de enero pasado. Fabiola Santana describe las inconsistencias. El concurso para la renovación parcial de jueces de la Corte Nacional de Justicia tuvo irregularidades en sus 9 fases, dijo el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, a la Comisión de Justicia de la Asamblea. Lo más grave ocurrió en la fase de oposición. Gente de Wilman Terán pidió el banco de preguntas y respuestas que estaban encriptadas antes de la prueba escrita. Este es un hecho grave. Según el informe de la Unidad de Tecnología, personal del expresidente de la Judicatura habrían requerido el sistema encriptado de las preguntas y respuestas de oposición. Este sistema le habría sido entregado. Esto es investigado por la Unidad de Transparencia de la institución. Las otras irregularidades se dieron desde la convocatoria. No se justificó, según Román, el criterio de especialidad. Se convocó a 7 vacantes, pero durante la etapa de méritos se amplió el periodo a 4 jueces. Se recortó entonces el número de vacantes.
En la fase de postulación se permitió que 4 postulantes presenten sus documentos fuera de tiempo y los miembros del comité de recalificación fueron elegidos discrecionalmente sin reglamento de requisitos. En la etapa de méritos, un postulante que solicitó la recalificación y mejoró su nota para seguir en el concurso fue finalmente excluido por orden del director general. Y en los exámenes de confianza no hubo un perfil para determinar lo que se buscaba en la prueba. La nota fue notificada en porcentajes y los postulantes no entendieron si pasaron o no la fase. Hubo una segunda prueba de confianza que fue considerada como arbitraria. Por eso el Pleno de la Judicatura anuló el concurso el 18 de enero y convocará otro que tardará entre 7 y 8 meses. El Congreso argentino retoma hoy el debate de la ley Omnibus propuesta por el presidente Javier Milei, que ha desatado fuertes protestas en Buenos Aires. El texto otorgaría a Milei poderes especiales para legislar sobre asuntos económicos, financieros, fiscales, entre otros, pero él ha retirado centenares de artículos en busca de apoyo. Mientras el Congreso celebraba una sesión maratónica para debatir un polémico paquete de reformas propuestas por el presidente Javier Milei, cientos de personas protestaron. Hubo tensiones entre las fuerzas del orden y los manifestantes, que intentaron bloquear las calles. El debate duró 11 horas, por lo que pasadas las 9 de la noche se procedió al receso y se convocó a los legisladores para este mediodía. El proyecto oficial de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, o Ley Omnibus, como se la conoce, incluye la privatización de 37 empresas públicas, castigos severos contra protestas que afecten el funcionamiento del transporte y plantea facultades especiales al presidente para legislar sobre temas económicos, de seguridad, energéticos y administrativos. La propuesta originalmente contaba con 660 artículos, pero se redujeron a 280. Se eliminó, por ejemplo, todo el capítulo fiscal, que incluía un aumento de retenciones a productos agrícolas e industriales, la reducción del impuesto a los bienes personales y el aumento del impuesto a la renta. Milei espera que así el mayor plan de reformas que requiera aprobación legislativa sea aprobado en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, aunque en ninguna de esas instancias tiene mayoría. Naciones Unidas pide a países donantes que no retiren el apoyo financiero a la Agencia para los Refugiados en Palestina. Expertos alertan que dejar sin fondos a esa misión humanitaria sería catastrófico cuando la población civil de Gaza más lo necesita. Informa Pedro Jiménez. La denuncia de Israel respecto a que 12 funcionarios de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos estuvieron involucrados en el ataque terrorista del 7 de octubre desencadenó una reacción inmediata y 11 países donantes del programa de la ONU decidieron frenar el financiamiento. El primero fue Estados Unidos, que ya en 2018, bajo la administración de Donald Trump, suspendió sus aportes, llevando al organismo a pasar una crisis financiera sin precedentes. Ahora ocurre una vez más y el secretario general de la ONU quiere impedir una crisis mayor. Alega que ante las acusaciones contra el personal se tomaron decisiones inmediatas. Fueron despedidos y hay una investigación en curso contra ellos y sus actividades, pero que todo esto no debería perjudicar a quienes reciben ayuda humanitaria. El secretario del Consejo Noruego para los Refugiados argumenta que los donantes están haciendo todo mal porque dejan sin recursos a millones de personas sin hogar que ahora se refugian de los bombardeos en 154 escuelas y en otros centros colectivos de la agencia, que se financia con alrededor de $400 millones por año. Aunque la guerra de Israel contra Hamás hace que las necesidades aumenten para casi 2 millones de personas que reciben alimentos, atención en salud, educación y otros programas sociales. La Unión Europea, el principal donante del programa, ha optado por mantenerlo hasta que se conozca el resultado de la investigación contra el personal denunciado por Israel, mientras que el gobierno de Benjamín Netanyahu, que en más de una ocasión ha dicho que el organismo está involucrado con el movimiento Hamás, dice que la agencia debe desaparecer. La Unión Europea aprobó un paquete de ayuda para Ucrania equivalente a $50.000 millones. Los fondos destinados a reforzar la defensa de ese país por la invasión rusa se lograron una vez que Hungría levantó el veto.
Ahora el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, espera que también Estados Unidos apruebe nuevos aportes, pues ha dicho que de otra manera no será posible sostener la defensa del país. El Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó llevar a juicio político al secretario nacional de Seguridad, Alejandro Mayorkas. El miembro del gabinete presidencial es acusado de negarse intencionalmente a aplicar severas leyes federales de inmigración para detener los flujos de indocumentados por la frontera sur. Congresistas republicanos impulsan el proceso y la votación en el Pleno de la Cámara está prevista para la próxima semana. Si se aprueba, pasará al Senado para el juicio, aunque en esa instancia el gobernante Partido Demócrata tiene mayoría. 14.000 ovejas y 2.000 vacas permanecen varadas en un barco en la costa de Australia. El buque había zarpado el 5 de enero con destino a Oriente Medio, pero la crisis de navegación en el Mar Rojo por los ataques de rebeldes hutíes contra embarcaciones extranjeras lo obligó a retornar y quedó en un muelle. Hay veterinarios atendiendo a los animales y trabajan en conjunto con organismos de la industria para garantizar estándares de bioseguridad. También analizan la posibilidad de trasladar el ganado por una ruta más larga hacia Israel, su destino de entrega, o desembarcarlos. El derrumbe de un hangar en construcción y de una grúa en un aeropuerto de Idaho, Estados Unidos, dejó 3 muertos y 5 heridos en estado crítico. Algunas de las víctimas eran trabajadores que estaban en una plataforma elevada en el momento del colapso. Las operaciones del aeropuerto de Boise no se vieron afectadas. Ahora las autoridades están investigando la causa del derrumbe. Al volver, Richard Carapaz y Miriam Núñez destacan en el Campeonato Nacional de Ciclismo. Las imágenes en breve. ¿Quiénes son las nominadas en la categoría Mejor Actriz de los premios Oscar? Los detalles luego de la pausa. En los chats del caso Metástasis, Anderson Boscan no solo aparecen conversaciones con Leandro Norero que evidencian una cercanía que había entre ambos, también es mencionado por Javier Jordán, quien lo acusa de extorsión. El socio de Norero cuenta que pedía miles de dólares a cambio de blindaje mediático. Luisa María Heredia con un nuevo informe de este caso. En los chats que forman parte del expediente del caso Metástasis, el periodista del medio digital La Posta, Anderson Boscan, no solo aparece sosteniendo conversaciones con el narcotraficante Leandro Norero, que evidencian la existencia de una relación cercana. ¿Cómo estás, hermano? ¿Y cómo está tu seguridad? ¿Se ha calmado las cosas? Yo estoy bien, hermano. Llegué donde están todos los muchachos. Gracias a Dios me han recibido bien. Me preocupaba eso. Me alegra mucho. Tenemos que tomarnos un café cuando salgas. Boscan también es mencionado en diálogos entre Norero y Javier Jordán, quien según la fiscalía era el administrador de los bienes del narcotraficante. En un chat del 30 de julio de 2022, el usuario que el Ministerio Público atribuye a Jordán se refiere a él como si formara parte de la red. Por ahí hablé con Boscan, te cuento. Quiere que le ayude a buscar información de esos de aduana, CENEL. Esta semana viene acá. Dile que tienes que ver con eso. Que no se haga el man sabe todo. Es más, dile que le pare la mano a esos de La Posta. Ya le dije. Ya se pasó para acá. No es... Sabe que ese gobierno no tiene norte. Esta semana me reúno con él, que tengo que darle unas directrices del jefe. El 20 de septiembre, en cambio, Jordán le confiesa a Norero que ya no confía en el periodista, a quien hace alusión como el de la boina. Y le cuenta por qué. Aldo de Llena, quien según denunció el asesinado candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, era uno de los socios de Jordán, habría sido chantajeado por Boscan. ¿Te acuerdas que te comenté que el hijo de Lucía de Llena era socio mío, pero estábamos distanciados? Sí. Me acabó de llamar. Me dice, cualquier problema que hemos tenido hay que dejarlo a un lado. Nos quieren hacer daño. Este de la boina, como es amigo de la mamá, le ha ido a decir que él tiene toda la investigación de tu caso y que estoy metido yo y el hijo, y que para parar eso necesita 100.000. Chantaje, ñaño. Claro que sabemos que es chantaje. ¿Con cuántos no andarán con el chantaje? A la fecha, Boscan no ha sido vinculado al caso Metástasis. La Cámara de Industrias de Guayaquil presentó una demanda de inconstitucionalidad a la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica de Competitividad Energética.
La norma suspendió por un año la exención del impuesto a la salida de divisas a la banca con capital privado. Paul Romero con el reporte. La Cámara de Industrias de Guayaquil demandó la inconstitucionalidad parcial de la Ley de Competitividad Energética vigente desde el 11 de enero. El presidente del gremio, Francisco Jarrín, presentó este jueves el documento de 17 páginas en la Corte Constitucional. Según ellos, en la ley que envió el mandatario Daniel Noboa como urgente en materia económica a la Asamblea, los legisladores suspendieron durante un año la exención del impuesto a la salida de divisas de la banca con capital privado. Para la Cámara de Industrias, la Asamblea no tiene competencia para introducir, cambiar o modificar tributos que no constan originalmente en el proyecto de ley enviado por el presidente Noboa. Los motivos son dos. El uno es la unidad de materia, que realmente esta es una ley energética y se hace una exención a un tributo, el ISD, a la banca privada, que afecta obviamente al sector empresarial en los costos de los créditos y obviamente también la creación o exención de impuestos, que es una facultad exclusiva del presidente de la República. Según Jarrín, la suspensión de la exención del tributo a la salida de divisas afecta de forma indirecta a la industria porque depende de los créditos que les otorga el sistema financiero privado. Podrían dejar de llegar cerca de 2.000 millones en créditos que obviamente el sector privado necesita para hacer las inversiones y obviamente generar esas oportunidades de empleo que tanto necesitamos. La Cámara de Industrias busca, si la Corte Constitucional acepta la demanda, que exista jurisprudencia para que la Asamblea no apruebe tributos de su propia iniciativa en leyes económicas urgentes. Ayer, un tráiler provocó un choque múltiple en el sur de Quito que dejó 2 muertos y 9 heridos. Más de 1.800 accidentes de tránsito por vehículos de carga hubo el año pasado en Ecuador. Elaine Sánchez se puntualiza las razones. En el 2023 hubo 1.852 siniestros de tránsito provocados por camiones. El saldo es dramático, 349 fallecidos y 1.259 heridos, según la Agencia Nacional de Tránsito. 577 sucedieron en Guayas, 359 en Pichincha, 103 en Azuay, 92 en Chimborazo, 5 en Tungurahua y el menor número de accidentes en Sucumbíos con 3. Las causas en 207 casos es por exceso de velocidad, 77 por efectos del alcohol y 25 por fallas mecánicas. Un factor que también incide en los accidentes es el incumplir con las rutas permitidas en horarios específicos. Por este factor, se registraron 48 siniestros que dejaron 37 lesionados y 11 muertos. Para especialistas, los siniestros de tránsito radican en cómo conducen los choferes de carga y quiénes son ellos. Antes de los cambios en la normativa de las licencias, los conductores debían cumplir con la experiencia de haber manejado taxis, camiones pequeños y después un camión de 6 ejes. Ahora hay más conductores profesionales desde 18 años y muchos sin experiencia. Las horas en las que más accidentes de tránsito de camiones ocurren en el país es en las mañanas de 10 a 11. Arte multimedia con experiencias inmersivas, exposiciones artísticas y trabajos de 14 artistas nacionales y extranjeros son parte de las actividades culturales que se desarrollan en Guayaquil, Quito y Cuenca. Vanessa Robles con el resumen de las propuestas. En la Galería Off, en el sur de Cuenca, 14 artistas de Ecuador, Canadá y Estados Unidos, especialistas en arte contemporáneo, inauguraron la exhibición The Queen of the Queens, que estará abierta al público hasta el 29 de febrero. Entre los materiales empleados están carboncillo, acrílico y biopolímeros. El arte multimedial se expone en el Museo del Cacao, en el centro de Guayaquil. La BUAM es la Bienal de la Universidad San Francisco de Quito, que surgió en la pandemia y se denomina Espacios Líquidos, Políticas de la Pantalla, e incita a la reflexión de la relación hombre-tecnología. Los asistentes tendrán experiencias de realidad virtual en distintas salas, donde podrán armar dispositivos tecnológicos e interactuar con videoesculturas. Cumandá, las comunidades que lo habitan, es el nombre de la exposición del artista plástico Ilovaski Ganchala, que se exhibe para los 25.000 visitantes mensuales que recibe el espacio cultural del mismo nombre, ubicado en el centro de Quito. Los rostros de los habitantes del sector Cumandá
fueron los protagonistas de las 70 pinturas elaboradas con óleo. Estará abierta al público hasta mediados de marzo. El caricaturista más rápido del mundo es el ecuatoriano Franz del Castillo. Este joven de Ibarra abrió una galería en Quito para exponer sus colecciones, con la que busca potenciar a otros artistas locales, como muestra Estefanía Arias. Son 57 obras que retratan la trayectoria del caricaturista más rápido del mundo. Así se lo conoce al artista ecuatoriano Franz del Castillo, porque en 2017 obtuvo un récord Guinness por pintar a 163 personas en una hora en Ibarra, de donde es oriundo. Hoy sus cuadros se exponen en la galería que lleva su nombre en Quito. La intención con este espacio es establecer una dinámica de industria cultural y crear la primera galería y casa de subastas en el Ecuador, con el objetivo de coger obras de artistas emergentes y expandirles para todo el mundo. Como esta escultura hecha por otro artista ecuatoriano, Carlos Castillo. Franz ha llegado a exponer en galerías de Europa y Estados Unidos y ha tenido la oportunidad de retratar a reconocidos personajes como Paul McCartney. Su técnica de realismo espontáneo lo ha llevado a cruzar fronteras. Rostros hechos en acrílicos o lápiz. Tenemos obras con realismo espontáneo, obras que pinté con sangre, varias obras que reafirman la obtención de mis 2 récords Guinness. La galería presentará una agenda mensual de actividades y una academia para jóvenes talentos, con el fin de promover el arte. Mientras, Franz ya trabaja en una nueva colección, inspirada en la Amazonía ecuatoriana.